Hola, ¿cómo están? Les saluda Siboney Salgado. Bueno, he checado mis videos anteriores y me di cuenta que nunca digo mi nombre. Aunque bueno, si ven la descripción ahí ven que me llamo Siboney, ¿verdad? Pero bueno, ahora lo pienso decir en cada video, just in case, como dicen, por si acaso. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de poltergeist. No sé si recuerden que les había comentado en videos anteriores que quería tocar este tipo de temas, ¿sí? Poltergeist es un tema muy interesante y vamos a empezar con la definición. Bienvenidos a Historias Hechizadas, donde compartiré con todos ustedes relatos extraordinarios, anécdotas sorprendentes de eventos paranormales, casos misteriosos y fantásticos, donde los protagonistas somos nosotros mismos. Tus historias serán narradas aquí, tal como sucedieron, tal como te pasó a ti. Poltergeist. ¿Qué significa la palabra poltergeist? Bueno, tenemos que según el diccionario americano Merriam-Webster, que es un diccionario pues muy reconocido y de prestigio aquí en Estados Unidos, creo que es internacional. Y bueno, es un diccionario que ha estado, se puede decir, activo o que ha estado siendo publicado desde hace muchísimos años, ¿sí? Y pues es confiable. Según este diccionario americano Merriam-Webster, la palabra poltergeist se define como un fantasma ruidoso, usualmente malicioso o travieso, responsable por ruidos inexplicables como golpes. Y el primer uso de la palabra poltergeist data del año 1848. ¿Sí? O sea, esta información es según lo que dice este diccionario que les menciono, el Merriam-Webster, que según el diccionario, el primer uso de esta palabra fue en el año 1848. ¿Sí? Y bueno, ya pues me puse a investigar lo que significa esta palabra con otras fuentes, ¿sí? Por ejemplo, encontré que se sabe de la existencia de este fenómeno, del fenómeno ya poltergeist, desde tiempos inmemoriales, ¿sí? Desde que existe el humano existen poltergeist. Pero obviamente pues se le conoce con otros nombres desde hace muchísimo tiempo. Obviamente la palabra poltergeist pues no es desde inicios de la historia, ¿sí? Entonces se le llamaba de diferentes maneras. Y actualmente no existe una palabra específica para referirse a este fenómeno en español. Y estuve buscando y no hay, pues en español también le dicen poltergeist. Sí, lo más parecido que encontré a algo en un término en español pues es como duendes o también le dicen espíritus chocarreros. Espíritus chocarreros, saben, la palabra chocarreros viene de chocarrería, que significa chiste o un dicho gracioso, porque este tipo de fenómeno se caracteriza por eh, cosas raras que suceden, pero también pueden verse como bromas, como algo chistoso de que, ay, dejé mi vaso aquí y ahora está allá, o que se me pierden los lentes y aparecieron, no sé, ahí arriba de la ventana, cosas así raras, entonces parece como si nos estuvieran haciendo una broma. Por eso se les dice espíritus chocarreros, o bromistas, pero pues se refieren a los poltergeist. Y también pues según el diccionario de la lengua española de la RAE, chocarrería, bueno, se define como un chiste o dicho gracioso, es por eso que le dicen chocarreros. Y bueno, además la palabra poltergeist pues se oye cool, ¿no? Poltergeist. A veces la pronuncia como si estuviera una como poltergeist o poltergeist. Me imagino que los dos son aceptados. Y bueno, ha tenido la película Poltergeist. Hay una banda de metal también que es de origen suizo que se llama Poltergeist. Hay una marca de ropa, Poltergeist Clothing. Si lo buscan ahí, por ejemplo, en Instagram, lo van a ver. Bueno, páginas y grupos en social media alrededor del mundo también se hacen llamar Poltergeist, porque nada más, o sea, la palabra, que de hecho es de origen alemán, pues se oye padre, ¿no? Poltergeist. Y bueno, si van a TikTok o a Instagram y ponen el hashtag poltergeist, van a ver pues un montón de videos, fotos, información de esto, sí. La palabra poltergeist en sí proviene, como les decía, del idioma alemán y ahí significa fantasma ruidoso o espíritu ruidoso. Y se asocia a un tipo de fantasma o espíritu que provoca disturbios físicos, como ruidos que pueden ser muy fuertes,
movimiento de objetos e incluso pueden ser capaces de pellizcar, morder, golpear, golpear a personas y hacer que tropiecen. ¿Sí? Todo esto se le atribuye a poltergeist. En muchos casos producen solo manifestaciones inofensivas, como sonidos de tocar puertas, pero también hay casos más graves que se han reportado en eventos pues ya más extremos, donde incluso han causado muerte de personas, de la persona o las personas que se ven afectadas. Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la explicación del fenómeno, ¿sí? ¿Por qué sucede, cómo sucede, a qué se debe? Y bueno, desde un punto de vista, vamos a empezar desde un punto de vista escéptico, ¿sí? Desde, ¿cómo lo ven? Desde el término de psicología, parapsicología, términos médicos o explicación lógica de lo que es el fenómeno. Bueno, estuve viendo muchachos, a lo mejor también hay personas mayores, ¿verdad? Niños, viendo este video, bueno. Encontré a Frank Podmore, quien fue un autor inglés conocido por haber sido un miembro muy influyente de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Sí, es una sociedad muy importante, tal vez hablo más de ella. Y él fue muy reconocido por sus escritos escépticos sobre espiritismo en general. Y bueno, esta sociedad que les digo, que es la Sociedad para la Investigación Psíquica, en inglés se conoce como Society for Physical Research, se encuentra en Londres y es la primera organización en examinar fenómenos psíquicos y paranormales que se creó en el mundo, ¿sí? O sea, de forma ya formal, ¿sí? De forma formal. ¿No me entienden? Sí, es la primera organización que se formó en el mundo y tiene una librería muy importante que se reabrió ahora el 6 de julio de este año porque estaba cerrada por, ya saben, COVID, ¿sí? Las restricciones del coronavirus. Y bueno, ahora lo que es el 18 y 19 de septiembre del próximo mes, estamos grabando esto en agosto. En septiembre de este año 2021 van a tener una conferencia internacional. De hecho, cada año, creo que cada año, sí, tienen conferencias internacionales. Y pues ahora la están haciendo por medio de Zoom, que se me hace padrísimo porque pues cualquier persona puede ir. Incluso tú puedes registrarte como miembro de esta sociedad en internet y te hacen un descuento para este tipo de conferencias. Yo no me he inscrito todavía, pero se me hace interesante, tal vez lo haga. Bueno, estamos hablando de Frank Podmore, que les decía, era un autor inglés, ya falleció. En su libro Estudios de Investigación Psíquica, en inglés, bueno, Studies in Physical Research, de 1897, fíjense, 1897, ¿sí? Desde hace muchísimo tiempo se ha investigado este fenómeno pues de manera formal, ¿sí? Porque esta persona pues era una persona, se puede decir, profesional, que era psicólogo, luego se convirtió en parapsicólogo y se hizo investigador de este fenómeno. Bueno, en este año escribió ese libro y dice en su libro: el agente o figura central donde sucede el fenómeno poltergeist, en la gran mayoría de los casos es una niña de entre 12 a 16 años. Y cuando se trata de un niño, este aparentemente está asociado con su hermana. Ellos son mental y físicamente anormales, es lo que afirmaba este señor Podmore. En un caso se trataba de una niña tonta, o sea, estoy citándolo, sí, son sus palabras aquí en el libro, obviamente traducidas al español, pero así las llamaba. Bueno, en inglés escribió half-witted. Half-witted es como chiflada, tonta, mensa, sí, adjetivos de ese tipo. Y él decía, es una niña tonta y era, bueno, este es un caso específico, era una niña tonta, hija de una madre imbécil. Pero bueno, en estos tiempos, imbécil, decirle a una persona que es imbécil quiere decir que tenía como una discapacidad intelectual, ¿sí? O sea, no es cualquier persona que tú le dices, ay, eres un imbécil, no. Este era un significado, pues, clínico, ¿sí? Que llamaba a una persona de esta manera porque tenía algún tipo de discapacidad intelectual, discapacidad mental, y el término era imbécil. Bueno, ha cambiado, ¿verdad? Bueno, en otro caso que él vio, la niña en cuestión sufría de convulsiones y siempre había una niña involucrada. En otro caso, otra niña tenía ataques de ceguera histérica, así le llama ceguera histérica.
En un par de otros casos, la niña involucrada estaba deforme. En otro caso, la niña estaba histérica y enferma. Bueno, también aquí el uso de la palabra histérica, la histeria, que es la mental histeria. Bueno, encontré la definición de lo que es una persona histérica en el pasado. Se decía que era una persona afectada por una incontrolable emoción extrema, una enfermedad nerviosa que afecta las emociones, que puede ir acompañada de convulsiones, parálisis y sofocaciones, que generalmente le pasaba a las mujeres o a las niñas adolescentes. Estaban histéricas. O sea, cualquier cosa que no nos gustaba y reclamábamos algo, no, como no era bien visto que las mujeres se quejaran del pasado, decían, ay no, esta mujer está histérica, está enferma, llévenla con un psicólogo, psiquiatra, ¿no? Bueno, en otro caso que vio este señor era un niño que era propenso a ataques de sonambulismo espontáneo. Me imagino que debe haber sido un tipo de narcolepsia, pero en este tipo, les digo, se escribe hace muchísimo tiempo y no menciona la narcolepsia. Me imagino que es un término más nuevo. Y bueno, en otro caso, la niña en cuestión estaba delicada de salud, pero su fuerza física había superado a su edad. ¿Sí? O sea, una niña muy fuerte, pero estaba enferma físicamente, pero me imagino que era fuerte mentalmente. Y bueno, él escribió, que también lo sigo citando, ¿sí? Él dice, todos estos niños dieron testimonio de haber tenido alucinaciones en mayor o menor medida. Se sugiere entonces que el motivo real fue el excesivo amor por notoriedad que es asociado con otras condiciones mórbidas, especialmente en niñas jóvenes. En suma, en todos los casos investigados a detalle, se han obtenido pruebas directas de engaño, cuando el fenómeno se ha investigado por personas educadas justo después de que sucedió. ¿Sí? O sea, si se fijan, aquí Frank Podmore está como desacreditando el fenómeno. Él dice que pues nada más son personas que quieren atención, generalmente niñas jóvenes, que porque dice, lo que ellas hacen, ellas quieren atención. Bueno, y luego él dice, y cuando el fenómeno ha sido contado por personas analfabetas o descrito después de algún tiempo que pasó, la explicación se vuelve difícil y entre más tiempo pasa, se hace más difícil explicarlo, dice aquí Podmore, ¿no? Y bueno, otro punto de vista, vamos a dejar a Podmore por ahora. Sí, o sea, este libro está muy interesante que encontré. De hecho, lo encontré en internet, no lo encontré en físico, porque pues es muy viejo, no sé ni dónde esté. En otro punto de vista, tenemos aquí al doctor William G. Roll. Es William G. Roll. ¿Sí? Nomás que ya ven que la G en inglés se pronuncia G. William G. Roll sería, ¿no? Bueno, doctor Roll, es como le conocen. Esta persona nació en Alemania, pero era un ciudadano americano por parte de su padre. Sí, era hijo de padre americano y, estadounidense y madre alemana. Él fue un parapsicólogo en los años 50, si ya nos venimos a los 50, 1950, no 850. Él fue egresado de la Universidad de Oxford, escritor de varios libros y más de 100 artículos sobre parapsicología. ¿Okay? Él aparecía en un programa incluso de televisión que se llamaba Unsolved Mysteries, ¿sí? Misterios sin resolver. Y también salió en un documental de Discovery Channel hablando pues de fenómenos parapsicológicos, poltergeist y esto. En 1989, Dr. Roll realizó un doctorado en psicología también y fue también profesor de la Universidad de Georgia en los 80s y 90s. Sí, o sea, tuvo una carrera muy larga dentro del mundo de la parapsicología. Después se retiró de ser profesor y se dedicó a dar cursos, escribir, dar conferencias, realizar investigaciones y recibió incluso varios reconocimientos importantes por su labor en el campo de la parapsicología en 1996 y por exploraciones científicas en el año 2002 de parte de la Asociación de Parapsicología Americana. Y murió en el año 2012 cuando pues ya tenía 85 años. ¿Sí? Cuando yo hablo de los 2000, como yo tengo más de 40 años, a mí se me hace que fue hace poquito. ¿Sí? Pero, por ejemplo, le menciono a mi hijo mayor
Le digo, ah, pasó después del 2000, no fue hace mucho. Me dice, mamá, fue hace más de 20 años. Y bueno, pero pues fue en el 2012, sí, a mí se me hace que fue reciente, que falleció. En fin, el primer libro que él escribió, que fue de Poltergeist, incluso por aquí lo tengo, al rato se los enseño. En 1972 que fue que él lo escribió. Y de ese libro se desprendieron otros de él mismo, ya que este libro fue como si fuera, como quien dice, un parteaguas que abrió la puerta a nuevas investigaciones sobre el fenómeno poltergeist. Sí, mucha gente no sabía de este fenómeno, le llamaban de otra forma, pero después de que se publicó este libro del Dr. Roth, pues captó la atención de mucha gente, sí, entonces empezaron a investigar este fenómeno más formalmente y a ponerle atención, sí. Y bueno, vamos a platicar un poco de lo que él dice en este libro, que está muy interesante. Lo que me gusta de este autor, el Dr. Roth, es que él no es como Paul Moore, ya ven que él pues les mencionó que es más escéptico. Aquí el Dr. Roth estaba más abierto a que este fenómeno puede estar provocado por algo paranormal también, si no se cerraba a que no es solo psicológico o es las personas lo provocan o son engaños o lo que sea. Él también hizo muchas investigaciones y él estaba abierto a descubrir que fuera algo totalmente paranormal, ¿sí? Y bueno, la diferencia entre lo que es el fenómeno poltergeist y lo que son los embrujamientos, él lo define muy bien en su libro, ¿sí? Lo estuve leyendo. También por eso me tardé mucho en hacer este video, perdón, porque estaba leyendo estos libros que pues son muy interesantes y no quería apresurarme a hacer un video sin tener bien toda la información. Bueno, la diferencia entre poltergeist y embrujamientos él lo define aquí en el libro. Dice, poltergeist, lo estoy citando obviamente, dice, son disturbios violentos de duración corta, no más de un par de meses, ¿sí? O sea, para un fenómeno paranormal, esto se diría que es algo corto, ¿sí? Un par de meses. Dice, en general no se ven fantasmas ni se escuchan pasos, ¿sí? Es así como él define poltergeist. El fenómeno poltergeist son disturbios violentos de duración corta y no hay fantasmas ni se escuchan así pasos, a diferencia de lo que son las casas embrujadas o un embrujo en un lugar. Él lo define como casas o lugares embrujados. Los disturbios suelen no ser violentos y ocurren a lo largo de un tiempo mucho más largo, que pueden ser años, décadas, no sé, de que un lugar esté embrujado o encantado o una casa embrujada. Y es común ver fantasmas y escuchar pasos en lo que es un embrujo, ¿sí? Embrujo, pues en inglés él lo escribe como haunting, ¿sí? A haunting house o a haunting place, ¿sí? Eso es lo que les digo que es un embrujo, ¿sí? Y bueno, en el libro él menciona que la psicoquinesis recurrente espontánea es provocada por personas y no por espíritus. Sí, es un fenómeno que se estudia dentro de la psicología o parapsicología, es la psicoquinesis recurrente espontánea. Luego lo abrevian, pero es así como lo conocen, ¿no? Y bueno, obviamente esto no lo provocan espíritus. Es por eso que él quiere hacer la diferenciación entre estos dos. Y esto sucede cuando las personas se proyectan en el ambiente. Y esto es lo que usualmente crea poltergeist también. ¿Sí? Él menciona que la mayoría de los casos de poltergeist es causado por esto, por la psicoquinesis que las personas provocan con su mente. Que es no es algo que quieran provocar de manera consciente, ¿sí? Es algo inconsciente que sucede, pero que es provocado por las personas. Él dice, hay evidencia de que el ser humano se extiende hacia el ambiente en formas que no han sido hasta el momento descubiertas por la ciencia. El fenómeno poltergeist podría presentar procesos lógicos que hasta el momento han escapado a nuestra atención. No se trata de espíritus, demonios o fantasmas, sino de la personalidad humana. Entonces, eso es lo que dice el Dr. Roth, que el poltergeist, o al menos la mayoría de los casos que él investigó, lo explica de esta manera, si son provocados por personas. Y bueno, aquí tengo una lista muy larga, no sé si mencionárselas,
Tal vez edite este video después para quitar esta parte, no sé, pero se la voy a mencionar. Y luego veremos en la edición si está bueno dejarlo o no. Tenemos los casos que menciona el doctor Oll en su libro. Por ejemplo, dice en el año 858, en Alemania, piedras caían, se escuchaban ruidos fuertes y toquidos, sí, en este caso. En el año 1184, en Wales, Reino Unido, montones de tierra eran arrojados y la ropa era desgarrada, sí. En 1682 se les llamó a los poltergeist demonio arrojapiedras o Stone Throwing Devil, porque caían piedras en gran cantidad en New Hampshire, en Estados Unidos. Sí, o sea, todos estos casos que estoy mencionando son casos que él o participó en ellos o supo de ellos porque habían sido documentados de manera ya formal. En 1833 a 1886, Didi Home era un niño que podía levitarse él mismo y muebles a la luz del día, o sea, todos podían verlo. Y él fue apodado Poltergeist Boy, The Poltergeist Boy, porque él hacía levitar cosas. ¿Sí? Bueno, pero esta historia no acabó bien porque él fue expulsado de la iglesia católica por ser acusado de hechicería y pues en esos tiempos pues era una tragedia. Bueno, incluso en estos días, ¿verdad? Para las personas católicas es así como que una tragedia que la iglesia te expulse o te excomulgue, ¿sí? Por ser acusado de hechicería o cualquier cosa. Y bueno, nos vamos a 1849. Hubo en una carpintería en Yorkshire, Inglaterra, donde había extraños movimientos de piezas de madera. En las carpinterías pues les llaman workshop. Este caso está muy interesante si quieren buscarlo. Viene incluso mucha información porque muchas personas lo investigaron. En el año 1874, T.B. Clark era un hombre de negocios en California. Él fue víctima de poltergeist también cuando en su casa se movían muebles pesados. En una ocasión dice que un sillón fue moviéndose hacia su hija Nellie hasta que le empujó hacia abajo y no la dejaba levantarse. Este caso también ha sido muy documentado, si lo buscan. T.B. Clark en el 1874 dice que cuando estaba su hija en su casa, porque ya ven que les he dicho que los poltergeist siempre pasan alrededor como de una niña joven en general. Cuando ella estaba en la casa dice que se movían cosas que dicen, bueno, esto está muy pesado, ¿cómo es posible que se muevan, verdad? Entonces, una silla dice que venía bajando las escaleras y empujó a su hija y no la dejaba moverse, la tenía contra la pared. Y esto fue algo muy impactante, pues obviamente para toda la familia. Luego en el año 1877 tenemos la casa de un viudo que era granjero y sus 5 hijos, esto es en Irlanda. Cosas extrañas sucedieron también ahí, particularmente alrededor de su hija de 20 años, ya mayorcita la muchacha, era Maggie. Se oían voces y objetos eran lanzados de un lado a otro. Una vez pusieron una Biblia sobre una cama de su cuarto y se rompió 17 páginas justo por la mitad. Sí, o sea, la Biblia se levitó y 17 páginas de la Biblia se rompieron justo por la mitad, así como si las hubieran rasgado. ¿Dónde están? Se oían voces y objetos eran lanzados de un lado a otro, les decía. Luego pusieron una piedra encima de la Biblia para que no el fantasma o lo que fuera no la pudiera mover. Pero pareció como si una mano invisible levantó la piedra y movió la Biblia hacia afuera del cuarto y rompió 17 páginas, le decía, justo por la mitad. El granjero llamó al ser invisible eso, o bueno, it, como la película, ¿no? No sé cómo se dirá eso en Irlanda, porque esto pasó en Irlanda, cuando luego buscamos, porque así fue como él lo bautizó, este fenómeno. Dice que también desaparecían velas y lámparas o eran arrojadas, o sea que no podían tener luz en la casa. Pues en ese tiempo obviamente no tenían electricidad y no podían tener luz porque todas sus velas se desaparecían, se las tiraban, se perdían, todas las luces se apagaban. Se escuchaban también ruidos muy fuertes de toquidos y golpes y una roca grande cayó en la cama, una roca muy grande. Bueno, vamos al año 1883.
en la casa de Joseph White en Nottingham. Este es un nombre. Nottinghamshire, en Inglaterra. En este lugar la situación era peor cuando la niña que se llamaba Eliza Rose, que era muy ingenua, así le decían, niña muy ingenua, por no decir tonta. Esta gente visitaba a la familia, así cuando esta niña tonta, como le decían, iba de visita con la familia, pasaban este tipo de fenómenos raros. Dice, un frasco grande de crema voló más de 1 metro hacia arriba, luego cayó estrellándose en el piso, y lo mismo pasó con otro tazón grande. Cuando la niña andaba por ahí por la casa, cosas levitaban y se caían estrellándose al piso. Y bueno, pasaba solo cuando la niña andaba por ahí, por eso se lo atribuyen a las niñas, ¿no? Este fenómeno. En el año de 1883, es el que les mencioné, perdón. Sí, en casi la mitad de todos los casos los sucesos tuvieron lugar cuando alguien estaba viendo directamente al objeto. ¿Sí? El poltergeist no necesariamente pasaba o pasa cuando nadie está viendo, sino que incluso cuando tú estás viendo el objeto puede levitarse o moverse o lo que sea. ¿Sí? Se puede decir que no es, si se le atribuye a un fantasma o un espíritu, pues no es un espíritu penoso o que le dé vergüenza mostrarse, sí, incluso parece como que hasta le gusta tener atención. Bueno, en el año 1894, en la casa de una viuda de nombre Mrs. Best, o señora Best, esposa de un señor Best, ¿no? Cerca de Blandford, Inglaterra, el fenómeno poltergeist acosaba a sus hijas huérfanas. ¿Sí? Se oía que alguien tocaba la puerta y ruidos de algo raspando las paredes. Los objetos se movían también y una de las niñas, que tenía 13 años, vio una bota golpear la puerta trasera de la casa, dejando una marca de lodo estampada en la puerta. Y luego la bota salió volando por todo el jardín. Bueno, vámonos ya a finales de los 1800. En Italia, Eusapia Palladino. Esta señora reportó escuchar golpes, ver luces, movimientos de objetos. Estos acontecimientos fueron estudiados por muchos investigadores ya. Sí, el fenómeno ya era reconocido pues alrededor del mundo. Entonces, cuando había un caso, se reunían a investigarlo. Incluso hubo investigadores de varios países, como Estados Unidos, gente de la Sociedad de Investigación Psíquica de Inglaterra, gente ahí local también de Italia, fueron a investigar esto. Y luego para el año de 1900, en Turín, ahí mismo en Italia, hubo disturbios en el sótano de un hotel, que solo se detuvieron cuando un sirviente joven se marchó del lugar. Sí, en este caso, las cosas sucedían alrededor de un muchacho. La mayoría de los casos se le atribuyen a niñas, pero también puede pasar en hombres, pero por lo general cuando ellos son jóvenes. En este sótano que les digo, las botellas de vidrio se caían. Primero se caían 2, luego se caían 4, luego más, unas se rompían, pero otras nada más fueron como puestas en el suelo, como por manos invisibles, como si alguien lo agarrara las botellas y las pusiera en el piso. ¿Sí? O sea, no se caían así, ¡pah! Incluso decían que cuando veían que la botella se iba cayendo lentamente, pero cuando tocaba el piso hacía un ruido fuerte como si de verdad se hubiera roto. ¿Sí? Pero no estaba rota. ¿Sí? Era lo que decían, era súper extraño esto. Bueno, en el año de 1903, piedras caían en la casa de un holandés que vivía en Sumatra. Sí, bueno, Holanda y Sumatra son lugares muy, muy alejados, pero este holandés en particular vivía ahí en Sumatra. Él tenía un joven sirviente y sospechaba que él causaba los incidentes. Piedras que venían del techo de su cuarto, caían sobre su cama. Las piedras caían de una manera extrañamente lenta y no había ningún hoyo en el techo por el cual hubieran podido entrar. Estas piedras caían lentamente, pero hacían un ruido muy fuerte si golpeaban el piso, lo mismo que les decía con las botellas, y se sentían tibias si las tocabas. Extraño, ¿verdad? O sea, ¿de dónde venían esas piedras? Para el año 1906, en Viena, en el taller de un herrero,
Las herramientas volaban así como pedazos de carbón y piezas de hierro. Había 2 adolescentes ahí, aprendices en el lugar. Y cuando ellos estaban presentes era cuando esto sucedía. Hubo ocasiones en que incluso personas fueron golpeadas por los objetos. Mi hijo César aquí anda. E incluso haciéndolo sangrar. También se escuchaban ruidos muy fuertes como de truenos, que pues obviamente no eran visibles, no estaba lloviendo ni nada, pero se decía como un trueno, no sabían de dónde venía. En el año 1907, Douai, Francia, en este lugar, no sé pronunciarlo muy bien, una palabra francesa, se deletrea D-O-U-A-I, y latina, Douai, en Francia. En la casa de un cartero, alguien o algo tocaba el timbre de la puerta insistentemente. Él vivía con su esposa y con sus 5 hijos, pero los eventos extraños se centraban en una muchacha de 16 años, que era su sirvienta. Los vecinos se enteraron de lo que ocurría y más de 300 personas fueron testigos del fenómeno. O sea, 300 personas, ya todos sus vecinos sabían en la ciudad. El timbre siguió sonando por 2 semanas hasta que la campana de dicho timbre se rompió al caerse justo enfrente a un policía que estaba en el lugar en ese momento. Sí, porque, o sea, obviamente la familia, si oían algo extraño afuera de la casa, alguien que estaba toque el timbre, pues le hablaban a la policía. Sí, entonces en ese momento que estaba el policía ahí, ya después de tiempo, estaba ahí viendo la campana y ¡pah!, se cayó y se rompió. Y ahí fue cuando se acabó ese fenómeno. ¿Sí? Bueno, vamos a 1910. En Enniscorthy, no sé si lo estoy pronunciando bien, Enniscorthy, es TH Corthy, en Irlanda. Aquí eran 2 carpinteros jóvenes que dormían en el mismo cuarto, ellos compartían el cuarto. Ellos fueron víctimas de poltergeist cuando les quitaban las sábanas de su cama. Sí, estaban dormidos ellos muy tranquilos y de repente sentían como las sábanas se iban moviendo y abrían los ojos y en realidad se estaban moviendo las sábanas. Dicen, una vez fueron personas a investigar el fenómeno con ellos y vieron como las sábanas, como algo invisible, jalaba las sábanas y luego se las iba llevando así debajo de la cama. Se las jalaban y se iban metiendo debajo de la cama las sábanas. Después algo empujó a uno de ellos, pero lentamente, hacia el piso y se detuvo hasta que el joven estuvo en el piso. ¿Sí? Y no encontraron explicación a este fenómeno. Bueno, para el año 1911, en Dale, Georgia, aquí en Estados Unidos, 3 jóvenes que trabajaban operando un telégrafo en una torre, les pasó esto. En la compuerta por donde ellos entraban, porque es una torre, ¿sí? Entonces ellos entraban por una compuerta, esta se abría repetidamente por sí sola. Incluso si los jóvenes la cerraban bien con seguro y le ponían una barra de hierro encima, de todos modos, la puerta se abría como si nada, así como si no tuviera nada encima y estuviera cerrada, se abría cada rato. Y bueno, también se escuchaban pasos en las escaleras que daban hasta donde estaban ellos. Las ventanas se abrían y cerraban y una vez una linterna que estaba sobre un escritorio levitó frente a ellos, frente a los 3, lo estaban viendo y es como si estuviera volando. Bueno, del año 1917 al 1918 tenemos a R.P. Jacks o R.P. Jacks, ¿sí? Esta persona quería construir un refugio antibombas y contrató a una persona para que lo construyera. Así, y él llevaba a un niño, me imagino que sería su hijo, para que le ayudara. Esto sucedió en Kent, Inglaterra. ¿Sí? El niño era ayudante del constructor del refugio y era al parecer el objeto de una actividad de poltergeist. Rocas golpeaban la puerta del refugio por dentro cuando no había nadie dentro de él. Sí, o sea, ya estaba casi completamente terminado de construir el refugio. Cerraban la puerta y se oía como las rocas golpeaban la puerta, pero por dentro, sí, estaban seguros que no había nadie. Y de todos modos pasaba esto. Luego, nadie había dentro del refugio. Luego un martillo que pesaba como 3 kilos, lo iban a guardar. O sea, el niño le decía a su papá, ándale mijo, ve a guardar el martillo. El niño lo iba a guardar y el martillo se regresaba. Aparecía ahí a un lado del señor otra vez, del constructor.
Y luego, pues obviamente esto era algo muy extraño, sí, el Señor lo mandaba a guardarlo otra vez y el martillo se regresaba. Y luego el objeto regresaba por sí solo al lado del constructor. El niño lo volvía a guardar, el martillo volvía a aparecer en el mismo lugar, hasta que mejor ya lo dejaron ahí. Si el martillo quiere estar ahí, pues ahí lo dejamos, ¿no? Bueno, en 1928, dos hermanos de 9 y 17 años en Pune, India. Lo pronuncio como Pune porque es Poona, pero no sé si será Pona, es porque es en India, no sé cómo será su pronunciación, perdón. Bueno, en este lugar en India, les digo, estos dos hermanos de 9 y 17 años, ellos fueron víctimas de la actividad poltergeist también aquí, pues. En este caso, las fotografías se rompían, huevos se estrellaban y el dinero era robado y luego regresado de la nada, misteriosamente. Pero era obvio para todos que estos chicos no hacían esto, ¿sí? Algo más lo estaba haciendo. Una vez un frasco de tinta se vació por sí solo, esparciendo toda la tinta por todo un cuarto, y el frasquito luego apareció cerca del techo así flotando para después caer sobre la cama. O sea, esto lo vieron las personas. Cuando fueron a revisar el frasquito, notaron que estaba bien tapado, justo como lo habían dejado antes, pero pues ya la tinta estaba por todos lados, sí. Esto es súper raro, ¿no? Por eso les llaman fantasmas chocarreros en español, porque pues hacen como bromas, ¿no? No, tenemos el año 1940. 1940 es una villa en el norte de Francia. Aquí esta muchacha de 19 años, Josiane, sí, es en Francia. Ella era una sirvienta en un convento. Era el foco de sucesos paranormales también, esta muchacha Josiane. Las ventanas de su casa se rompían, pero con cortes como si fueran de sierra, así como la cicatriz de Harry Potter, o sea, así aparecían sus cortes en las ventanas. Y objetos religiosos como cruces e imágenes de la Virgen María se rompían sin motivo aparente también. Mesas y otras cosas se movían en el cuarto de la Madre Superiora, que estaba a un lado del cuarto de Josiane. Una vez la Madre Superiora puso un escapulario bendito en el buró de un lado de la cama de Josiane, pero el buró se movió solo hasta el cuarto de la Madre Superiora y el escapulario salió volando hasta su cama. Después de esto, el buró regresó como bailando hasta el cuarto de Josiane. La ropa de Josiane se desgarraba en tiras por sí sola en segundos también. Pobre muchacha, le pasaba de todo. En otra ocasión, todas las sillas se voltearon cuando ella visitó otra iglesia, y un par de mujeres escépticas que vieron que pasaba todo esto invitaron a Josiane a dormir con ellas, pues para ver qué pasaba, ¿no? Bueno, pues hubo actividad poltergeist hasta las 11 de la noche que se durmió esta muchacha. Todo temblaba en el lugar, los libros se rompían y todo. Dejen ver si este video se está grabando porque vi que se apagó un foquito aquí. Sí, parece que sí. Que no quiero estar grabando este video largo y luego descubrí que no se grabó nada. ¿Les ha pasado? Bueno, les mencionaba a Josiane. Vámonos ahora hasta el año 1942 de esta cronología poltergeist. Bueno, en el año 1942 fue un año importante para lo que es lo del fenómeno poltergeist, porque hubo nuevos descubrimientos por parte de los investigadores. Y bueno, ya saben que en ese tiempo también estaba sucediendo lo que es la Segunda Guerra Mundial. Sí, estaba pasando en Europa, pero precisamente en Inglaterra no había sido ocupada todavía. Bueno, si se ponen a checar en el año 1942, Segunda Guerra Mundial, pues van a ver lo que sucedía, ¿sí? Me imagino que esto influenció de alguna manera sobre las investigaciones. ¿Sí? Me imagino que hubo intercambio de información. Gente había estado inmigrando a muchos lados, emigrando. Entonces, bueno, fue un año importante para el fenómeno. Descubrieron, por ejemplo, que el fenómeno se presentaba como muy intensamente y después de un tiempo iba como decreciendo.
¿sí? ¿No? Entonces se dieron cuenta de esto y dije, no, pues vamos a clasificarlo en diferentes fenómenos para ver lo que es poltergeist y lo que no es poltergeist, ¿no? En el año 1949, en Washington, D.C., un reverendo llamado Luther Schultz fue llamado por una familia para ayudarlos con el caso de un joven que es Roland, de 13 años, que era víctima de extraños incidentes, ¿sí? El reverendo incluso se llevó al niño a su casa para ayudarlos, pero el fenómeno, o sea, un reverendo se lleva a un niño a su casa. Bueno, es tema para otro video, ¿verdad? El reverendo, según él, este señor Schultz, se llevó al muchacho a su casa para ayudar a la familia a ver si se detenían las actividades paranormales. Pero pues no fue así. El reverendo dice que el fenómeno continuó aún ahí en su casa. La cama del chico temblaba todo el tiempo hasta que mejor el muchacho se fue a dormir a una silla. Sí, les digo que tiene 13 años este niño, Roland. Se fue a dormir mejor a una silla, pero la silla se empezó a mover también hasta que mejor se fue a dormir al piso, pobre muchacho, ¿no? Bueno, tenemos otro caso de 1950, ya en los 50. Aquí una pareja holandesa que vivía en Indonesia. Vivían con dos niños adoptivos de ahí de Indonesia, una niña de 10 años y un niño de 7. Y también tenían dos sirvientes de ahí de Indonesia, que vivían también con ellos en la casa. La niña arrojaba una vara hacia la pared y la vara regresaba a su lado después de haber caído al piso. O sea, la niña de 10 años que les mencionó que era hija adoptiva de esta pareja. Algunas veces caían piedras en los cuartos, o sea, un cuarto cerrado y caían piedras ahí de todos modos. Algunas de estas piedras daban la vuelta en el aire para esquivar obstáculos y a veces veían, iba cayendo una piedra y está, no sé, un mueble y la piedra se daba la vuelta cuando iba cayendo. Sí, o sea, es muy extraño. Espérense que me perdí. Es que no tengo mis lentes. Fíjense, ya ven que hice el video pasado con lentes, pero vi que se reflejaba un montón la computadora en los lentes. Entonces pensé, no, pues ya no lo voy a usar. Entonces, pues estoy batallando para leer. Pero, o sea, sí puedo, pero batallo un poco a veces, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahorita me perdí. Les decía, caían piedras en los cuartos cerrados, algunas de estas piedras daban la vuelta en el aire y la niña que arrojaba esta vara se le regresaba. Así, este fenómeno pasaba ahí en los 50 en Indonesia. Luego tenemos en el año de 1952, esto es en Cheshire, Inglaterra. Me recuerda al gato Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas, ¿será el mismo lugar? Bueno, aquí un viudo vivía con su nieto de 17 años y el amigo de él de 18 años. Los muchachos dormían en el mismo cuarto y los muebles en ese cuarto se movían por sí solos. Incluso si se colocaban objetos sobre estos muebles, los objetos se movían también. Pero era como si un ser invisible, les digo, un ser invisible los cargaba y los movía de un lado a otro, ¿sí? Agarraban, o sea, ellos veían nada más el objeto moverse, pero como se movía lentamente, dice, parece que alguien lo agarra y lo mueve. Muy extraño, ¿no? De un lado a otro, o sea, no eran arrojados los objetos, o sea, no era que dicen, no, pues es que pusieron tal vez un hilo o una cuerda y luego lo jalan para engañar a la gente, ¿no? De que algo se mueve. No, dice, el objeto se movía lentamente y puedes ver que no hay nadie ahí moviéndolo. Bueno, vamos a 1957, tenemos una familia en Missouri, Estados Unidos. Ellos se quejaban de que las cosas se movían cuando su hija Betty, de 9 años, estaba en la casa. Cubetas con agua se voltearon incluso 3 veces y había unas nueces que se movían por el aire. Unas de estas nueces se movían muy lentamente sin ninguna causa aparente, sin nueces así flotando en el aire lentamente, o sea, ¿cómo? Y bueno, les quería hablar un poco acerca de lo que son las rocas en todo el fenómeno poltergeist. Si se fijan, en muchos de estos casos hay rocas o piedras involucradas, ¿sí? Entonces no se explican de dónde vinieron estas rocas o cómo aparecieron o qué, si no había agujeros en la pared o en el techo, de dónde entraron estas rocas.
Y bueno, aquí les quería mencionar un caso personal, sí, que me pasó cuando yo era a lo mejor 8 años, algo así, 8 o 9 años, estaba muy chica, estaba en la primaria. Bueno, yo pasé por una etapa muy difícil que tenía que ver con mis papás y había problemas ahí en su relación y luego, según yo estaba bien, ¿verdad? Pero yo siento que lo que me pasaba tiene que ver también con poltergeist porque, o sea, yo dormía en mi cuarto con mi hermana mayor, compartíamos cuarto y siempre, o sea, yo tuve enuresis cierto, o sea, de que me hacía pipí en la cama, no constante, pero sí no, se recuerdo unas tal vez 3 veces, que no recuerdo ni cómo, pero me hacía pipí en la cama. No me da pena platicarlo porque sé que, bueno, mucha gente cuando éramos niños pues nos pasa. Sí, obviamente lo superé. Yo no hago eso. Pero sí me pasó esto. Pero ¿por qué me pasó? Porque yo tenía episodios de que me daba mucho miedo a algo. No sé qué. Me recuerdo a mí misma hablándole a mi papá. Papá, tengo miedo, tengo miedo. Y hasta que venía mi papá, ¿no? Les digo, no me da pena contarlo porque, bueno, ya pasó hace muchísimo tiempo. Y yo teníamos muñecas, obviamente siendo niñas chiquitas teníamos muñecas, ¿no? Y yo veía cómo las muñecas hacían diferentes expresiones con su cara. Obviamente el cuarto estaba oscuro. Y yo pensaba dentro de mí, no, o sea, estoy imaginándome esto, o lo estoy soñando, pero no, o sea, yo estaba despierta. Y yo veía un chorro de cosas, veía que las muñecas movían las caras. Yo, con respecto a esto de las piedras que les digo, yo oía piedras en el techo que se movían de un lado a otro. Nunca las vi, porque me imagino que en mi caso el fenómeno no fue tan fuerte o tan extremo, no sé. Yo no soy una persona muy psíquica que pueda mover cosas, tal vez, si es que esto es provocado por las personas, ¿no? Y bueno, yo escuchaba piedras, yo decía que eran canicas y les decía a mis papás, me acuerdo, es que ustedes no me quieren decir, pero yo sé que hay canicas que se mueven en el techo y hay piedras y todo. Pero pues no, o sea, nunca hice yo por ir a la azotea a revisar a ver si es cierto que había piedras o canicas o algo. Pero yo en las noches, antes de dormir, o me despertaba y escuchaba todo esto y veía cosas y incluso me pasó que se metían muchas cucarachas a veces a mi cuarto. Luego encontré un agujero ahí en la esquina del cuarto y pues ya me tranquilicé porque dije, pues esto no es paranormal, ahí por ahí se meten. Pero pasó algo muy extraño, que una de estas cucarachas, o sea, cucarachas de esas grandes de alcantarilla, que tan asco. Les digo, fue algo muy extraño que una de estas cucarachas se metió, o sea, está el edredón encima de mi cama, una colcha. Entre las costuras de la colcha se metió esta cucaracha, pero dices, bueno, una cucaracha por donde quiera cabe. Pero díganme ustedes, ¿cuándo han visto que uno de estos bichos se meten, o sea, aquí tengo una cobijita, pero no es como esto, o sea, las colchas de la cama, los edredones, ya ven que tienen como varias capas. La cucaracha se fue metiendo entre una de esas capas, sí, o sea, porque el edredón tiene como costuras así bonitas, ¿no? Como curviaditas. La cucaracha se fue metiendo ahí hasta casi a la mitad de la parte que queda encima de mi cuerpo, como por aquí, por el pecho. No sé cómo fregados. O sea, yo no tenía comida ahí o qué lo estaba trayendo ese bicho. Y yo entre sueños como que la sentí, la apreté. No sabía que era una cucaracha, yo sentí algo y la apreté. Ya en la mañana vi todos los pedacera cochinada de cucaracha, así por toda la cobija, por dentro. Ay, o sea, nunca me ha vuelto a pasar eso, pero se me hizo algo como muy extraño. No sé si a alguien le ha pasado algo similar, coméntenme ahí en los comentarios aquí abajo, manden un mensaje, no sé. Y bueno, yo pasé por todo esto y ya después se detuvo, sí, pero ya ahora que estuve leyendo, investigando sobre este fenómeno, me doy cuenta que pues sí, a lo mejor era un tipo de poltergeist que me estaba pasando, pero como no fue algo muy extremo o que alguien más se diera cuenta de este tipo de cosas que yo veía o que yo creaba tal vez, pues nunca pedimos ayuda de nadie y solo se desapareció. También como les mencionaba aquí a este autor, el Dr. Roll, que dice que el poltergeist están caracterizados por ser cortos, ¿sí? Duran no más de un par de meses. Entonces, pues yo, como quien dice, me estoy diagnosticando sola de que esto fue
una experiencia poltergeist también que me pasó a mí. Pero bueno, vamos a dejar mi caso de lado y vamos a seguir con la lectura de lo que les tengo aquí preparados. Bueno, estábamos en Cheshire, Inglaterra. Sí, los muchachos. Luego nos fuimos a la familia de Missouri, en Estados Unidos, que las cosas se movían con su hija Betty. De las nueces que se movían por el aire, sí, lo que les mencionaba. Bueno, esto fue en el año 1957. Y aquí menciona el autor, el Dr. Roll, porque todos estos casos él los menciona en su libro, el libro que se llama The Poltergeist. Todos estos casos él los menciona ahí. Obviamente él se extiende más en cada caso. Yo no quiero hacer este video súper largo, por eso no les estoy hablando tanto detalle de cada caso, ¿verdad? Solo pues estoy haciéndoles una mención. Después del año 1957, él dice que es como una línea divisoria entre la vieja y la nueva investigación de poltergeist en el mundo, ¿sí? Según el Dr. Roll, dice que donde se empieza a investigar el fenómeno de una manera mucho más seria, ¿sí? Ya no se acusa a las personas de que, ay, no es cierto, estás loco, lo soñaste. Ya se empieza a reconocer el fenómeno como algo que sí realmente ocurre, ya reconocido por profesionales y es investigado. ¿Sí? Bueno, hacia el año 1958, en Long Island, perdón por mi pronunciación, gente, pero Long Island o Long Island, como quieran decirlo en español, inglés, Long Island. En este lugar, en Estados Unidos, es una familia que empezó a tener actividad poltergeist. Los platos, decoraciones y otras cosas de la casa se movían. Se escuchaban sonidos de golpeteos y fue entonces aquí que el Dr. Roll se unió al equipo de investigación en este caso. El Dr. Roll pues afirmaba que además de poltergeist hay otro tipo de disturbios en las casas que hace que la gente crea que son espíritus de gente fallecida. Pero estos son embrujamientos, como les mencionaba anteriormente. En la palabra haunting, él explica, viene de haunt, que viene de la misma raíz que home, ¿sí? En inglés. O sea, en otras palabras, significa que el espíritu ha regresado o ha permanecido en su hábitat terrenal, ¿sí? La palabra haunting, o en español significa embrujamiento, ¿sí? Como se le dice haunting house o casa embrujada. Él explica aquí el origen de la palabra haunting, ¿sí? Que viene de haunt, que viene de la misma raíz que home. Entonces él explica que es como si el espíritu ha regresado a su lugar donde vivía o incluso siempre estuvo ahí. Por eso son las casas embrujadas o lugares embrujados, que tiene que ver con espíritus, ¿sí? Entonces poltergeist es algo diferente. Él explica, poltergeist es provocado por las personas de manera psíquica. Bueno, el autor también menciona que hubo un total de 47 casos de poltergeist en la literatura seria antes del año 1958, alrededor del mundo, ¿sí? Los casos que les mencioné anteriormente no son 47, son como 20 y tantos, ¿no? Los que les mencioné, bueno, él dice que hay 47 casos de manera seria que se trataron alrededor del mundo, que se publicaron, se tomó el registro, se escribió de ellos, por eso que los conocemos hoy. Bueno, aquí tenemos un caso muy importante donde el mismo Dr. Roll, el autor del libro, participó muy activamente. Es el caso de Julio. ¿Sí? Este muchacho, él trabajaba en Florida. Él es proveniente, creo que es de Cuba. Sí, de Cuba. Y él vino aquí a Estados Unidos y empezó a trabajar en Florida en un almacén. Entonces, en este almacén, todas las cosas se movían del lugar cuando él estaba presente. Pero lo curioso aquí, que incluso cuando él no estaba, también se llegaban a mover cosas. Y la explicación que él daba es que, aunque la persona donde pasa el fenómeno poltergeist no está presente, a veces suceden si él tocó este objeto o si él habló del objeto y lo tocó, lo movió y luego se va. Dice que muchas veces este objeto se queda como con la carga psíquica de esta persona, y cuando llega otra persona que también puede ser un poco psíquicamente activo, por decirlo de una manera, entonces eso es suficiente para que el objeto pueda moverse
y el fenómeno poltergeist puede manifestarse entonces. Sí, bueno, aquí el autor, Dr. Roll, William Roll, declaró esto, lo voy a citar. Dice: los eventos poltergeist parecen estar conectados con tensiones psicológicas o familiares. Si estas tensiones siguen después de que los incidentes genuinos se han detenido, es entendible por qué la persona continúa los incidentes de manera no paranormal, especialmente si se ha visto que los eventos poltergeist causan una reducción en las tensiones, como provocando una separación en la familia. Ernie se quería separar de su abuela y él estuvo bien una vez que fue trasladado a vivir con una familia que lo recibió y le dijeron que él podía decidir quién quería que lo visitara en el futuro, ¿sí? Aquí él está hablando de Ernie. Este caso fue un muchacho que vivía con su abuela. Él pues siempre estaba rodeado de actividad, se le decía que era paranormal, ¿no? Pero aquí el doctor explica que pues no era paranormal para nada, sino que es un momento cuando existe mucha tensión en una persona, pero esta persona no la expresa o no hace nada para librarse de esta tensión que él tiene. Sí, y es por eso también muchas veces que recomiendan a los adolescentes que se masturben, ¿sí? Porque el masturbarse pues hace liberar estas tensiones y es por eso que no hay poltergeist en todos lados. Bueno, esa es una creencia, ¿sí? Obviamente no está comprobado al 100, pero pues sí, obviamente es lógico que masturbarse o tener relaciones sexuales o algún otro tipo de actividad que nos haga librar esas tensiones nos ayuda para no liberarlas de otra manera. ¿Sí? En este caso en poltergeist las estamos liberando de manera inconsciente cuando suceden estas cosas, sobre todo en personas jóvenes, como les menciono, que son muy activas o tienen muchos procesos hormonales sucediendo en su cuerpo y esto genera mucha tensión en personas jóvenes, adolescentes, incluso niños que están empezando con lo que es la pubertad. Entonces se generan todas estas tensiones y pasan muchas cosas que a lo mejor ellos no entienden, no han tenido como una orientación o no se les han explicado muchas cosas. Entonces el niño o la muchacha aquí no entienden qué está pasando con ellos, con su cuerpo, con la dinámica familiar. A lo mejor hay problemas con sus papás, ellos no saben cómo expresarse, cómo librarse de las tensiones o cómo platicar estos problemas o cómo expresar incluso su agresividad. Y entonces toda esta tensión se queda contenida, pero llega un momento en que se libera y es cuando sucede el fenómeno poltergeist. Es de la manera como lo explica el Dr. Roll. Bueno, y de hecho actualmente muchas personas lo explican también así, que el fenómeno poltergeist es provocado por personas que tienen tensiones. Pueden ser tensiones sexuales, tensiones de agresividad, tensiones mentales de cualquier otro tipo, ¿sí? Entonces no pueden expresarlas y es como quien dice, estas tensiones se expresan solas en el ambiente, sin moviendo cosas, apareciendo piedras, que se abren las llaves, cosas así, incluso arrojando cosas. Hay muchos casos mencionan, por ejemplo, si yo tengo problemas con mi mamá o con mi papá o un tío y yo me siento atacada por ellos de cualquier manera o violentada, entonces el fenómeno poltergeist lo que va a hacer es que va a atacarlos a ellos, ¿sí? Entonces yo inconscientemente los estoy atacando por medio de este fenómeno. Como yo soy, se puede decir que, bueno, yo me estoy poniendo como ejemplo, pero una niña débil o un muchacho, ellos no pueden por sí solos ir a golpearlos o ir a atacarlos o ir a acusarlos porque no les van a creer. Entonces lo que ellos hacen es generar este fenómeno inconscientemente y de esa manera atacan a la persona. Y una vez que la dinámica familiar cambia, se detiene lo que es el poltergeist porque ya se detuvieron las tensiones o se quitó lo que provocaba el problema. Pero lo que aquí nos dice el doctor Roll, les digo, eventos, lo estoy citando, el doctor Roll dice, eventos poltergeist parecen estar conectados con tensiones psicológicas o familiares. Si estas tensiones siguen después de que los incidentes genuinos se han detenido, es entendible por qué la persona continúa los incidentes de manera no paranormal. ¿Qué quiere decir esto? Una vez generado el poltergeist, bueno, sí, es como si la tensión de esa persona es liberada. Pero cuando esto se detiene, porque les digo, el fenómeno poltergeist no es tan largo, dura un par de meses.
pero a la persona que está provocando estos poltergeists, en cierto modo les gusta que eso esté pasando porque provoca un cambio en la dinámica familiar. Entonces el problema que estaba sucediendo con ellos se detiene o cambia, entonces ellos se ven afectados, se puede decir favorablemente por este fenómeno. Entonces, si ya no está sucediendo o si su fuerza, se puede decir psíquica, ya no lo está provocando, pero ellos necesitan que este cambio familiar de todo modo suceda, es cuando ellos acuden a los engaños o a los trucos para que la gente siga pensando que esto sigue sucediendo. Entonces, ellos sigan con este cambio en la dinámica familiar o que se separen las personas. En el caso de un muchacho que se llamaba Ernie, les digo, él vivía con su abuela, pero no le gustaba vivir en este ambiente o se sentía muy presionado a lo mejor por la abuela o no le gustaba cómo ella lo trataba. Entonces él generaba toda esta actividad poltergeist. Y cuando ya no estaba pasando, entonces él lo empezó a generar por él mismo con cosas, por ejemplo, escondía un pedazo de tabla y luego cuando la abuela no veía lo aventaba o le pegaba sin que la abuela se haga cuenta y decía, no, es el poltergeist, sí, pero ahora él lo estaba haciendo, sí. Y bueno, los investigadores, específicamente el doctor Roll aquí, se dio cuenta de esto porque él trajo al muchacho para investigarlo en su laboratorio y lo puso en un cuarto donde hay de esos espejos, que por un lado es espejo y por el otro lado es un vidrio donde puedes ver, ¿sí? Entonces él vio como el muchacho se escondía una barra de madera en la espalda, abajo de la camiseta, y ya que se fue la abuela, se la aventó en la espalda, y él obviamente vio todo esto, pero luego ya, o sea, obviamente la abuela se asustó y creyó que era un fantasma, lo que quieran. Y el muchacho decía que él no fue y que él no fue y decía que él no era. Entonces le hicieron la prueba del bolígrafo al muchacho, a Ernie, y él salió, o sea, salió negativo, decía que él no había sido y él no tenía memoria de lo que había pasado. Entonces, como lo explica aquí el doctor, es que esto, el muchacho lo estaba haciendo, pero también como en una manera de desasociación de personalidad. ¿Sí? No sé si ustedes sepan, bueno, el desorden de disassociative personality, que la persona es como si tuviera otra personalidad, así como si fueran dos personas diferentes en el mismo individuo. Incluso puede haber personalidades múltiples. Entonces lo que pasaba con Ernie, con este muchacho, era que él acudía a esta otra personalidad para provocar todos los poltergeists y luego volvía a su propio, a ser Ernie, ¿sí? Donde él pues no se acordaba para nada, o sea, genuinamente él no se acordaba lo que esta otra personalidad había hecho. Entonces, es como el doctor Roll explica por qué él había salido negativo en la prueba del bolígrafo, porque para Ernie lo que él estaba diciendo era verdad, si él no había hecho esto ni había provocado nada de esto, lo había hecho su otra personalidad, pero Ernie no lo sabía, solo lo sabía el doctor que lo había visto a través de la ventana y porque él lo explicaba con este fenómeno de las personalidades múltiples. ¿Sí? Entonces, pues podemos concluir aquí que el estado de disociación, perdón, estado de disociación, que son las personalidades múltiples, y la psicoquinesis es lo que interviene para provocar el fenómeno poltergeist. ¿Sí? En conclusión, según el doctor y sus investigaciones, el fenómeno poltergeist es provocado por un estado de disasociación, esta palabra otra vez, estado de disociación y psicoquinesis. ¿Sí? Para él es muy real la psicoquinesis, entonces él asegura que nosotros podemos mover cosas, podemos mover objetos de manera inconsciente cuando suceden los poltergeists. Incluso él dice que podemos hacerlo de manera consciente, pero esto requiere mucha práctica, mucha concentración y es muy difícil lograrlo de manera consciente y controlarlo. ¿Sí? Actualmente hay investigaciones y muchas prácticas sobre el fenómeno de la psicoquinesis, de poder mover, también se le dice telequinesis, de poder mover cosas que están lejos de las personas sin tocarlas. Pero él asegura que sí existe este fenómeno, psicoquinesis o telequinesis sí existe. Y él dice que está comprobado. Y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Y es lo que son los poltergeists. Otra manera es la disociación de personalidad, que es cuando hacemos cosas o provocamos que se mueva algún objeto, o jalarlo o esconderlo. Lo hacemos de manera consciente, pero estamos en este estado de disociación
que es como si lo estuviera haciendo otra persona. Y cuando regresamos a nuestras personas originales, se puede decir, no recordamos lo que esta otra personalidad hizo, ¿sí? Y por eso es que nos asustamos, por eso decimos que hay fantasmas, o que es un ente, o que es un espíritu. Pero realmente se dice que es provocado por personas o por tensiones en las personas y en el ambiente familiar o personal, ¿sí? Y bueno, eso es lo que se concluye por este tipo de, en este fenómeno, por esos investigadores, ¿sí? Que son las personas las que provocamos. Entonces, gente, no se asusten, no se asusten porque lo que les puede estar sucediendo puede ser provocado por nosotros mismos, ¿sí? O por, si tenemos adolescentes en la casa y vemos que hay cosas que se aparecen, que se mueven, que se pierden, hay ruidos, pueden ser provocados por los seres humanos, por nosotros mismos, por estos muchachos o muchachas que tienen tensiones, ¿sí? No los presionemos, dejemos que tengan, pues en cierto punto, dejemos que tengan su privacidad, dejemos que se expresen, dejemos que nos hablen. Obviamente hay que ponerles límites y reglas en las casas, pero hay que ser, hay que ser justos, hay que encontrar un equilibrio, ¿sí? Entre lo que les permitimos y no les permitimos hacer. Bueno, yo hablo como madre, obvio, pero dicen no seas amigo de tus hijos, ¿verdad? Pero tenemos que tener, no precisamente ser amigos o los mejores amigos, pero tenemos que tener su confianza, tenemos que escucharlos, tenemos que platicar. Y si nos preguntan algo, no hay que darles el cortón de no sé, o pregúntale a alguien más. No, o sea, hay que contestarles de manera natural las preguntas que nos hacen, contestarlo. O sea, no tenemos que ir más allá ni entrar en muchos detalles, ¿sí? Hablarles de sexualidad, hablarles de drogas, hablarles de cambios en la vida, hablarles de relaciones, hablarles de lo que pasa en el mundo, ser abiertos con ellos y decirles las cosas como son, sin darle vueltas y ponerle apodos a las cosas o a las partes del cuerpo, ¿sí? Hay que hablarles a ellos, hay que informarlos. Muchas veces pensamos que son muy jóvenes, pero si ellos están haciendo las preguntas, quieren decir que ya quieren saber sobre eso, que lo han escuchado en otro lado. Y si nosotros nos contestamos, van a ir a preguntar allá a otro lado y muchas veces van a tener información equivocada o torcida, ¿sí? Entonces hay que hablar con ellos, hay que decirles. Les digo, no tenemos que entrar en detalles como padres. O sea, contestar solo lo que nos están preguntando y ya, ¿sí? A su tiempo vamos diciéndole las cosas. No tenemos que enseñarles todo en un momento porque pues, también lo vamos a impactar, ¿sí? Pero bueno, les digo, hay que tener mucha comunicación con nuestros hijos. Si no son nuestros hijos, cualquier persona joven que esté viviendo en nuestra casa, muchachos, adolescentes, adultos jóvenes, ¿sí? Hay que darles su espacio y hay que darles mucha apertura, que nos digan sus ideas, sus inquietudes, ver qué está pasando en su escuela, con el círculo de sus amigos, ¿sí? Ser muy receptivos con ellos y hablarles muy claro. Les aseguro que si hacen esto con sus hijos o con gente joven que está viviendo en su casa, niños, si ustedes tienen ese tipo de fenómeno poltergeist sucediendo, les aseguro que se va a detener, o por lo menos se va a hacer menos violento si es violento, o va a ir desapareciendo poco a poco, más rápido, ¿sí? Y bueno, obviamente estamos hablando de este fenómeno poltergeist desde un punto de vista de que las personas lo provocan, pero pues también mucha gente cree que puede ser provocado de manera paranormal, ¿sí? De que es cierto que hay espíritus o fantasmas que lo provocan. Entonces, ¿cómo saber si esto es realmente provocado por un fantasma, por un espíritu o por demonios? ¿Cómo podremos estar seguros de qué es lo que está pasando? Bueno, les digo, vamos a empezar de manera, hay que ser escépticos al principio, ¿sí? Hay que, como quien dice, hay que ver el problema, atacarlo desde un punto de vista escéptico primero, eliminar todas las tensiones que pueden estar pasando en la casa, eliminar cosas que puedan estar provocando algún temor o alguna tensión en nuestros hijos o muchachos que estén viendo aquí o nosotros mismos. Vamos a eliminar esto. Si hay algún espacio que no nos gusta en la casa, tratar de modificarlo, tratar de poner luz, no sé, incluso pintar de diferentes colores, hablar de cosas que no nos gusten,
en la casa, se puede con amigos, familia, vecinos, ¿sí? De cosas que nos inquietan. Quitar todos estos aspectos negativos que pueden estar afectándonos. Ya cuando quitamos todo esto, incluso podemos ir con el doctor, ¿sí? Tenemos que descartar enfermedades emocionales o mentales. Tal vez estemos viendo alucinaciones que pueden estar provocadas por algún medicamento y no nos damos cuenta. Puede ser algún efecto secundario. Entonces, les digo, descartar todo esto primero. Ya que descartamos todo esto, vemos que no puede ser algo provocado por nosotros mismos o por nuestros hijos o nuestros familiares, entonces sí, acercarnos al fenómeno o atacarlo, como quien dice, de manera paranormal, claro que sí. O sea, si somos creyentes en alguna religión, si somos católicos, pues hablarle a alguna persona religiosa. Si somos cristianos, hablar a un pastor, hablar con ellos. Si somos ateos, incluso podemos conocer, bueno, siempre las personas que son ateos incluso pueden ser espirituales de otra manera. Podemos acercarnos a alguna persona, pueden ser personas que practican alguna corriente espiritual, puede ser hechicería, puede ser paganismo. O sea, hay muchísimas corrientes, muchísimas religiones y creencias que nos pueden ayudar y nos pueden ayudar a atacar ese tipo de problema que se le conoce como poltergeist, ¿sí? Entonces, pues ya nada más me queda pues desearles mucha suerte, toda la buena vibra y toda la buena energía para ustedes si están pasando por esto. Les aseguro que si es un caso de poltergeist, va a ser corto y va a desaparecer en un tiempo. Les digo, traten de hablarlo, traten de comunicarse, traten de ver cómo están las cosas, analizarlo. Acérquense a sus psicólogos, acérquense a sus psiquiatras también, que no les dé pena ir con el psiquiatra. No tienen que estar locos para ir con un psiquiatra, para ir a terapia. Es algo muy sano, ¿sí? Si no hacen alguna otra actividad física, hagan una actividad física. Vayan a bailar, vayan a practicar, no sé, karate, yoga. Todo este tipo de actividades nos ayudan mucho a liberar nuestras tensiones y nos ayudan mucho en nuestra vida en general, ¿ok? Y bueno, vamos a terminar ya este tema, que ya me he ido muy larga, creo que ya más de una hora tal vez he estado hablando aquí con ustedes, pero muy interesante. Déjenles enseño el libro que les decía. Creo que lo tengo por aquí. También les quería presumir mi vestido nuevo. Está padrísimo, ¿verdad? Que tiene su capuchita esta. Y miren, este es el libro que les quería enseñar. Está muy interesante. Se llama The Poltergeist de William G. Roll. Miren, está muy padrísimo. Si tienen chance de verlo. Y es una lectura, bueno, a mí como me interesa mucho el tema, ya se me aplastó todo el pelo. Como me interesa mucho el tema, pues yo lo leí como en un fin de semana. Un poquito más de fin de semana porque está muy interesante. Muy interesante. Y bueno, es el fenómeno poltergeist abordado desde un punto de vista muy serio, ¿sí? Desde la parapsicología. Y si pueden leerlo, o sea, esta persona tiene más libros que publicó después a raíz de este libro, pero este fue como que el origen de todo lo que se desencadenó después de la investigación y los otros libros que se han publicado. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que ya tenía mucho que no hacía videos. Y hasta aquí, bueno, nos vemos en el siguiente video. Todavía no sé de qué tema voy a hablar, gente. Por favor, escríbanme, mándenme un correo, díganme qué les interesa hablar, algo paranormal, algo psicológico. Se me hace muy interesante la psicología, de hecho estoy estudiando. Y díganme qué tema, qué inquietud tienen, qué les gustaría de que quisieran que habláramos. Incluso si quieren venir de invitados, estaría padrísimo tener a alguien aquí, a un lado mío, platicando. Sería mucho más amena la plática, ¿no? Y bueno, adiós, espero que estén bien. Bye. No se olviden suscribirse, denle like, suscríbanse. Campanita.